Buenos días. Hoy vamos a comenzar con la unidad 2 de nuestra materia mecánica de fluidos. En esta unidad, como ya vimos al principio, vamos a tratar los principios básicos en los que se fundamenta la estática de fluidos. El primer principio es el principio de Pascal, como ya les había mencionado cuando describimos el programa. Y el primer punto de este principio pues sería enunciarlo. El principio dice que en cualquier punto en el interior de un fluido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. Esto pues tiene su demostración, una demostración tanto práctica como teórica. Esta demostración práctica, pues valiendo la redundancia, prácticamente yo creo que ustedes ya la vieron en secundaria o en bachillerato en sus libros de física, ¿no? Esta demostración práctica consiste básicamente en pues poner un botellón en donde hay un fluido, ¿verdad? En el interior vamos a considerar que este sea un líquido. Entonces, al aplicar una fuerza aquí a este pistón, hacemos que el líquido se presione, o sea, le aplicamos presión al líquido. Según dice el principio de Pascal, la presión es la misma en todas las direcciones. Recuerden que la fuerza que ejerce la presión siempre es normal o perpendicular al área. Entonces nosotros vemos que este botellón tiene tubitos que están abiertos a la atmósfera y estos tubitos, estos vasos comunicantes, estos tubos, todos están abiertos a la atmósfera, colocados en diferentes partes del botellón, a diferentes profundidades. Y en todos y cada uno de ellos, la altura que sube este líquido es la misma. ¿Por qué sube el líquido? Pues por la presión que se aplicó. Si la presión que se aplica en este, por ejemplo, fuera mayor que en este, pues aquí subiría a una altura mayor, o en estos de acá también. Entonces, al subir la misma altura, quiere decir que esta presión a lo largo o dentro de todo el botellón es la misma. Esa es una demostración práctica, ¿no? Pero luego existe pues también la demostración teórica, que ya es una demostración más formal. Entonces, para la demostración teórica, pues vamos a considerar un punto, como dice el enunciado, un punto en el interior de un fluido en reposo. Esto vale para cualquier fluido, ¿no? En este caso nosotros, bueno, iba a poner agua, ¿no? Pero vamos a poner que ese es un líquido cualquiera. ¿Por qué un líquido? Pues porque con un líquido se capta mejor, ¿no? Que con un gas, pero esto también es aplicado a los gases. Entonces tenemos un punto en el interior de un líquido en reposo y la presión que recibe por parte de este líquido es la misma en todas las direcciones. Aquí marqué el punto recibiendo presión por parte del líquido en todas las direcciones. Le hacemos un zoom aquí al punto y vemos que en realidad el punto, ya acercándolo lo suficiente, microscópicamente hablando, pues resulta que no es un punto. Vamos a considerar que es un prisma, ¿no? Un prisma triangular, por ejemplo, ¿no? Consideremos que aquí, como está representado el eje Y y el eje X, aquí está, y vemos que es un prisma triangular con dimensiones elementales, es decir, la dimensión a lo largo del eje X, vamos a decir que es de X, una distancia muy pequeña, a lo largo del eje Y, pues es de y la hipotenusa del prisma, de la base del prisma, sería ds, ¿sí? A un ángulo cualquiera, θ. La longitud del prisma perpendicular al plano del papel sería unitaria, ¿sí? Bueno, aquí dice, es un prisma triangular con dimensiones elementales y esto es lo que les decía, ¿no? La longitud del prisma perpendicular al papel es igual a 1. Este prisma pues está dentro de un fluido, dentro de un líquido en reposo, ¿sí? El punto pues no se mueve. Si no se mueve y el líquido está en reposo, quiere decir que está en equilibrio, ¿no?
Entonces, como el prisma representa lo que les decía, un punto en el interior de un fluido en reposo, entonces este se encuentra en equilibrio, y al encontrarse en equilibrio, pues deben cumplirse las ecuaciones de equilibrio para el punto. ¿Cuáles son estas? Pues la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Entonces vamos para este prisma a establecer las ecuaciones de equilibrio. La primera de ellas pues sería la suma de fuerzas en X. Como tradicionalmente se establece, de izquierda a derecha consideremos las fuerzas que actúan de izquierda a derecha positivas y las de derecha a izquierda negativas. Muy bien, pues nos encontramos primero con Px. Px no es una fuerza, es la presión que actúa por parte del fluido en esta cara. Ya sabemos que la presión es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza debida a esta presión pues sería la presión por el área. Habría que multiplicar la presión por el área en la que actúa. ¿En qué área actúa? Pues es una área rectangular con una altura de Y, y el largo sería el ancho de este prisma, que sería 1. Entonces sería la presión Px por el área, que es de Y por 1. ¿Qué fuerza actúa hacia la izquierda? Bueno, la fuerza debida a la presión PS. La presión PS actúa en la hipotenusa. Sería PS multiplicada por el área, ¿no? El área es, pues, ds por la longitud hacia el fondo, que sería 1, entonces ds por 1. Pero esta fuerza actúa a un ángulo determinado, ¿no? O sea, el ángulo, la fuerza en la que actúa PS, pues es aquí esta, PS por ds por 1, ¿no? No actúa en el eje X. Nosotros tenemos que sacar tanto la componente en X como la componente en Y. Este ángulo θ de aquí pues es semejante a este. Entonces para sacar la componente en X habría que, como este sería el cateto opuesto, sería multiplicar por el seno de θ. No hay ninguna otra fuerza que actúe porque PY actúa perpendicular sobre el eje Y. Entonces, pues esta sería mi condición de equilibrio en el eje X. Aquí le puse el 1 para que vean que es el área, las áreas rectangulares en las que actúan las presiones, pero pues el 1 no es necesario ponerlo, entonces aquí ya lo quitamos. Y además el seno de θ, que es igual, pues regresamos a nuestro triángulo. El seno de θ en general es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y el cateto opuesto es de Y y la hipotenusa de S. Entonces el seno de θ sería de Y entre ds. Esto se sustituye aquí y entonces ya me queda Px por dy, como lo tenemos acá, menos Ps por ds por el seno de θ. En lugar del seno de θ le ponemos lo que vale y pues hacemos las eliminaciones correspondientes. Aquí ds arriba y ds abajo, nos queda 1, se eliminan y me queda esto, Px por dy menos Ps por dy igual a 0, ¿sí? Seguimos por aquí. Dividimos por dy, ambos lados de la ecuación. Entonces aquí nada más simplemente me queda px y aquí ps. 0 entre cualquier cantidad, pues es 0, ¿no? Entonces esta ps que está de este lado la pasamos al otro lado y me queda que la presión en x es igual a la presión en s. Aquí ya comprobamos una parte del problema, que Px, que actúa en esta dirección, es igual a Ps, que actúa en esta otra. Muy bien, entonces ahora pues hacemos lo mismo. Nos falta comprobar nuestra siguiente ecuación de equilibrio, ¿no? Que sería la suma de fuerzas en Y igual a 0. Consideramos positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Cuál fuerza actúa hacia arriba? Aquí pues tenemos la figura, pues actúa PY. PY hacia arriba. ¿En qué área actúa PY? De X por la profundidad, que es 1. Y hacia abajo, ¿cuál actúa? Pues la otra componente de PS, ¿no? PS por su área, que es de S por 1,
por el coseno de teta, que sería la componente que va hacia abajo en y. Entonces aquí está PY por su área de X por 1 menos PS por DS por 1 por el coseno de teta. Esta sería la componente vertical de la fuerza debida a la presión PS. Pero el coseno, pues ya sabemos, el coseno a qué es igual. El coseno en un triángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí está el ángulo teta. Entonces, coseno de teta sería dx sobre ds. ¿Sí? Entonces sustituimos el coseno aquí, ya quitamos el 1, sea px por dy menos ps por ds por el coseno que es de x en ds. Se simplifica igualmente, se va el ds arriba y abajo y me queda esto. Aquí lo pueden ver. Me queda py igual por dx menos ps por dx. Dividimos por dx, todo se divide por dx. Aquí se va, me queda solamente py, aquí también se va, me queda solamente ps. Y 0 entre dx, pues es 0. Me queda py menos ps igual a 0. Pasa el ps al otro lado, positivo. Y me queda que py es igual a ps. A esta le puse b, como le había puesto a esta. Comparamos a y b y concluimos que pues un principio fundamental en matemáticas es que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. PY es igual a PS y PX es igual a PS, entonces podemos decir que PX es igual a PY y a PS. Con esto se demuestra ya más formalmente el principio de Pascal. ¿Y cuál es la aplicación práctica de este principio? Algo que también ya la mayoría de ustedes debe conocer, el principio de la prensa hidráulica. Una prensa hidráulica pues está conformada por dos pistones en dos émbolos, cada émbolo y cada pistón de diámetro diferente, uno de diámetro pequeño, otro de diámetro más grande, o de área, porque puede ser, generalmente son circulares, pero puede ser de cualquier área. Se aplica una fuerza F1 en uno y otra F2 en dos. Si yo a este pistón le aplico aquí una fuerza F1, al dividirla entre el área, pues me quedaría una presión P1. Esa presión P1, por el principio de Pascal, pues todo el líquido o el fluido, porque aquí sí puede ser gas, ¿sí? Puede ser una prensa hidráulica neumática o una prensa hidráulica con un líquido. La presión actúa en todas las paredes en donde está en el interior del líquido, ¿no? A nosotros nos interesa sobre los pistones, ¿verdad? Pero también sobre este lado, sobre las paredes laterales, sobre el tubo, ¿no? Entonces, por el principio de Pascal, esta presión 1 es igual a la presión 2, ¿sí? La presión 1, ¿cuánto vale? Pues sería la fuerza 1 entre el área 1. Y la presión 2, pues la fuerza 2 entre el área 2, ¿no? Entonces, estas dos condiciones se sustituyen aquí y pues se igualan, ¿no? O sea, queda que F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Esta es nuestra primera ecuación que vamos a usar en esta unidad. La primera y la única. Más las que ya vimos en la unidad 1. Entonces, esta ecuación representa el principio de la prensa hidráulica, que es el principio básico de aplicación del principio de Pascal. En el próximo video ya veremos aplicaciones, prácticamente serían aplicaciones de esta ecuación, y les digo también de algunas otras que ya vimos en la unidad 1 y que ya vieron en sus materias anteriores como estática y dinámica, pero básicamente es esta. Muy bien, nos vemos en el próximo video.